El encéfalo. Somos el equipo conformado por Castillo Marín Jesús Alejandro, Castillo Cuaña Jessica Leticia, Cosío Velarde Samuel Abraham, Ortiz Vargas Ana Yancy y Sánchez García Karen Denise. Es un trabajo realizado para la materia de anatomía del primer grado grupo B de la licenciatura en enfermería. Soy Alejandro Castillo y comenzaré a hablarles sobre este tema. Organización, protección e irrigación del encéfalo. Formación del cerebro. El encéfalo y la médula espinal derivan del tubo neural ectodérmico. La región anterior del tubo neural se expande y posteriormente, en dicha expansión, aparecen constricciones que se dividen en tres regiones conocidas como vesículas encefálicas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Tanto el prosencéfalo como el romboencéfalo se subdividen y forman las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo se subdivide en telencéfalo y diencéfalo, y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Las distintas vesículas encefálicas dan origen a las siguientes estructuras en el adulto. El telencéfalo forma el cerebro y ventrículos laterales. El diencéfalo da origen al epitálamo, tálamo, hipotálamo y el tercer ventrículo. El metencéfalo origina la protuberancia, cerebelo y la parte superior del cuarto ventrículo. El mielencéfalo origina el bulbo raquídeo y la parte inferior del cuarto ventrículo. El mesencéfalo da origen al mesencéfalo y al acueducto del mesencéfalo. Partes principales del encéfalo. El tronco encefálico, constituido por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Se continúa con la médula espinal. Cerebelo, ubicado por detrás del tronco encefálico. Diencéfalo, ubicado encima del tronco encefálico, formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Y por último, el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo, ubicado encima del diencéfalo y del tronco encefálico. Cubiertas protectoras del encéfalo. El cráneo y las meninges protegen al cerebro. Las meninges craneales se continúan con las meninges espinales, las cuales presentan la misma estructura dividida en tres capas: la dura madre por fuera, la aracnoides en medio y la pia madre por dentro, tal y como se aprecian en las imágenes. Las tres extensiones de la dura madre separan tres partes del encéfalo. La hoz del cerebro separa los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. La hoz del cerebelo separa los dos hemisferios del cerebelo. Y la tiena del cerebelo separa al cerebro del cerebelo. Flujo sanguíneo encefálico y barrera hematoencefálica. La sangre llega al encéfalo a través de las arterias carótidas internas y las vertebrales. Los senos venosos durales drenan en las venas yugulares internas y retornan por estas venas al corazón. La barrera hematoencefálica, por sus siglas BHE, está formada por uniones estrechas que cierran el espacio entre las células endoteliales de los capilares encefálicos y por una membrana basal gruesa que los rodea. Las prolongaciones de muchos astrocitos rodean los capilares y secretan sustancias químicas que mantienen las características permeables de las uniones estrechas. Los traumatismos, ciertas toxinas y la inflamación pueden ocasionar la ruptura de esta barrera. Mi nombre es Karen Sánchez y yo les vengo a hablar acerca de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Para comenzar, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro compuesto principalmente por agua que protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. Es importante saber que este transporta oxígeno y glucosa desde la sangre a las neuronas y a la neuroglia. El líquido cefalorraquídeo circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo y de la médula y por el espacio subaracnoideo. Su volumen total es de 80 a 150 miligramos en el adulto.
Este cuenta con tres funciones básicas: la protección mecánica, su función homeostática y la circulación. La protección mecánica representa un medio que amortigua los impactos y protege el delicado tejido nervioso del encéfalo y la médula espinal de movimientos que provocarían su roce con las paredes óseas del cráneo y el conducto vertebral. Su función homeostática, el pH del líquido cefalorraquídeo afecta la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo cerebral, algo muy importante para mantener los controles homeostáticos del tejido encefálico. La circulación en el líquido cefalorraquídeo es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente. A continuación hablaremos de la formación de los ventrículos. Bueno, la mayor parte del líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. En estos se forman el chorión, la membrana y heridos, que forman las redes de capilares sanguíneos de las paredes de los ventrículos. Las células epidemarias, mediante uniones estrechas, cubren los capilares de los plexos coroideos. Sustancias seleccionadas principalmente, como el agua, provenientes del plasma sanguíneo, estas son filtradas de los capilares, son secretadas por las células epidemarias para producir el líquido cefalorraquídeo, y ya esta capacidad secretoria es bidireccional y explica la producción continua del líquido cefalorraquídeo y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso nuevamente hacia la sangre. Bueno, también a causa de las subidones estrechas entre las células epidemarias, las sustancias que ingresan al líquido cefalorraquídeo desde los capilares coroideos no pueden escapar entre las células, en cambio pueden atravesar las células epidemarias. Esta barrera hematorraquídea permite la entrada de las ciertas sustancias en el líquido cefalorraquídeo y la extensión de otras, lo que protege del encéfalo y la médula espinal de sustancias potencialmente nocivas transportadas por la sangre. Continuamos con la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales llega al tercer ventrículo a través de dos orificios estrechos y ovalados. El plexo coroideo agrega más líquido cefalorraquídeo en el techo del tercer ventrículo y el líquido luego fluye hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral, al que se le conoce como silvio, que atraviesa el mesencéfalo. El plexo coroideo del cuarto ventrículo aporta más líquido. El líquido cefalorraquídeo puede llegar al espacio subaracnoideo por tres aberturas en el techo del cuarto ventrículo, una abertura media y dos aberturas laterales, una en cada lado. El líquido cefalorraquídeo circula luego por el conducto central o del epíndimo de la médula espinal y por el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula. Bueno, yo le voy a hablar sobre el tronco del encéfalo y la formación reticular. El tronco del encéfalo es la zona comprendida entre la médula espinal y el diencéfalo. Está conformada por tres estructuras. La primera es el bulbo raquídeo, la segunda es la protuberancia puente y la tercera es el mesencéfalo. Extendida a través del tronco del encéfalo se encuentra la formación reticular, una región de sustancia gris y blanca entremezcladas a manera de red. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o simplemente bulbo se continúa con la porción superior de la médula espinal y forma la parte inferior del tronco del encéfalo. Se extiende desde el nivel del foramen mango hasta el borde inferior de la protuberancia, una distancia de unos 3 centímetros. La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos ascendentes y motores descendentes, que transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Parte de la sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo, que se conocen con el nombre de pirámides, y están formadas por los grandes tractos corticoespinales, que van desde el cerebro hasta la médula espinal. Los tractos corticoespinales controlan los movimientos voluntarios de las extremidades y del tronco.
El bulbo también contiene diversos núcleos. Recuerden que un núcleo es una colección de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Algunos de ellos controlan funciones vitales. Los ejemplos de núcleos del bulbo que regulan actividades vitales incluyen el centro cardiovascular y el área rítmica vulvar. El centro cardiovascular regula el ritmo y la intensidad de los latidos cardíacos, como así también el diámetro de los vasos sanguíneos. El centro del vómito del bulbo produce el vómito, la expulsión forzada del contenido del tracto gastrointestinal superior a través de la boca. El centro de la deglución del bulbo promueve la deglución de una masa de alimento que ha pasado con la cavidad oral a la faringe. El estornudo involucra la contracción espasmódica de los músculos respiratorios que expulsan forzadamente el aire a través de la nariz y la boca. La tos comprende una inhalación prolongada y profunda y luego una fuerte exhalación que envía bruscamente una ráfaga de aire a través de las vías respiratorias superiores. El hipo es producido por contracciones espasmódicas del diafragma. Es un músculo respiratorio que finalmente conduce a la producción de un sonido agudo con la inhalación. El bulbo también contiene núcleos que son componentes de vías sensitivas para el gusto, la audición y el equilibrio. El núcleo gustativo del bulbo es parte de la vía gustativa desde la lengua hasta el encéfalo. Recibe aferencias de las papilas gustativas de la lengua. Los núcleos cocleares del bulbo forman parte de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo. Reciben aferencias auditivas en la cóclea del audio interno. Los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia son componentes de la vía del equilibrio desde el oído interno hasta el encéfalo. Reciben información sensorial asociada con el equilibrio proveniente de los propioceptores del aparato vestibular del oído interno. El bulbo contiene núcleos asociados con los 5 pares de nervios craneales. El primero son nervios vestibulococleares. Varios núcleos del bulbo reciben aferencias sensitivas de la cóclea del oído interno a través de los nervios vestibulococleares y proveen aferencias motoras hacia ella. Estos nervios transmiten impulsos relacionados con la audición. 2. Nervios glosifaríngeos. Los núcleos del bulbo transmiten impulsos sensitivos y motores relacionados con el gusto, la deglución y la saliva a través de los nervios glosofaríngeos. 3. Nervios vagos. Los núcleos del bulbo reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores desde y hacia la faringe y la laringe y a muchas vísceras torácicas y abdominales a través de los nervios vagos. 4. Nervios accesorios. Porción craneal. Estas fibras en realidad forman parte de los nervios vagos. Los núcleos del bulbo representan el origen de los impulsos nerviosos que controlan la deglución a través de los nervios vagos. 5. Nervios hipoglosos. Los núcleos del bulbo son el origen de los impulsos nerviosos que controlan los movimientos linguales durante el habla y la deglución a través de los nervios hipoglosos. La protuberancia. La protuberancia es conocida como el puente. Se sitúa directamente por encima del bulbo, por delante del cerebelo y mide alrededor de 2,5 centímetros de largo. Como el bulbo, la protuberancia contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. Algunos axones del puente vinculan las porciones derecha e izquierda del cerebelo. Otras forman parte de los tractos ascendentes sensitivos y de los descendentes motores. La protuberancia tiene 2 componentes estructurales principales, una región ventral y una región dorsal. La región ventral de la protuberancia forma una importante estación de transmisión sináptica, que consiste en centros grises dispersos denominados núcleos pontinos.
Muchos tractos de sustancia blanca entran y salen de estos núcleos y cada uno de ellos proporciona una conexión entre la corteza, la capa externa de un hemisferio cerebral y del hemisferio opuesto del cerebelo. Bueno, la protuberancia, además que presenta núcleos asociados con los 4 nervios craneales siguientes. Los nervios trigéminos. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para las sensaciones somáticas provenientes de la cabeza y el rostro, y envían impulsos motores que gobiernan la masticación a través de los nervios trigéminos. Nervios abducens. Los núcleos de la protuberancia envían impulsos motores que controlan el movimiento ocular a través de los nervios abducens. Nervios faciales. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para el gusto y envían impulsos motores para regular la secreción de saliva y de lágrimas, además de la contracción de los músculos de la expresión facial a través de los nervios faciales. Nervios vestibulo-cocleares. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores hacia el aparato vestibular a través de los nervios vestibulo-cocleares. Estos nervios transmiten impulsos relacionados con el equilibrio. Vamos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio, como le quieran decir, se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo y mide alrededor de 2.5 centímetros de largo. Es atravesado por el acueducto del mesencéfalo, el acueducto cerebral, que conecta el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo por debajo. Como el puente y el bulbo, el mesencéfalo presenta tractos y núcleos. La parte anterior del mesencéfalo contiene un par de tractos denominados pedúnculos cerebrales. Por ellos transcurren los axones de las neuronas motoras de los haces córtico-espinal, córtico-vulvar y córtico-protuberancial, que conducen los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, la protuberancia y el bulbo respectivamente. La región posterior del mesencéfalo, denominada tegmento tectum, presenta 4 elevaciones redondeadas. Las 2 superiores, los colículos tubérculos cuadrigéminos superiores, tienen núcleos que actúan como centros de reflejos visuales. Les voy a hablar sobre el mesencéfalo. Contiene otros núcleos. El mesencéfalo contiene otros núcleos como la sustancia negra derecha e izquierda, que son núcleos grandes y pigmentados. Las neuronas dopaminérgicas, que se originan en la sustancia negra y se proyectan en los ganglios basales y ayudan a controlar la actividad muscular subconsciente. La pérdida de estas neuronas está asociada con el síndrome de Parkinson, véase trastornos de desequilibrios homeostáticos. También se encuentran presentes los núcleos rojos derecho e izquierdo, que contienen una coloración rojiza a causa de su rica vascularización y de la presencia de un pigmento férrico en los cuerpos neuronales. Axones del cerebelo y de la corteza cerebral hacen sinapsis en los núcleos rojos que ayudan a controlar los movimientos musculares. Otros núcleos del mesencéfalo se relacionan con 2 pares de nervios craneales. El primero es el nervio oculomotores. Los núcleos del mesencéfalo envían impulsos nerviosos que controlan los movimientos del globo ocular, mientras que los músculos oculomotores accesorios brindan control motor a los músculos lisos, que regulan la contracción de la pupila y los cambios de forma del cristalino a través de los nervios oculomotores. El 2 son los nervios trocleares. Los núcleos del mesencéfalo envían impulsos nerviosos que controlan los movimientos del globo ocular a través de estos
nervios troncleares. Bueno, la formación reticular junto del tronco del encéfalo está constituida por agrupaciones del cuerpo neurales, sustancia gris dispersas entre pequeños axones mielínicos, sustancia blanca. La vasta región donde la sustancia gris y la blanca se representan como una estructura en forma de red se conoce como formación reticular. Se extiende desde la porción superior de la médula espinal, atraviesa el tronco del encéfalo y llega a la parte inferior del diencéfalo. Las neuronas de la formación reticular tienen funciones ascendentes, sensitivas y descendentes motoras. Bueno, la porción ascendente de la formación reticular se denomina sistema activo reticular ascendente, SARA, y consiste en axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral, tanto en forma directa como a través del tálamo. Muchos estímulos sensitivos pueden activar la porción ascendente del SARA, entre ellos los estímulos visuales y auditivos, las actividades mentales, los estímulos provenientes de los receptores de dolor, tacto y presión, y los receptores de nuestras extremidades y cabeza, que nos mantienen conscientes de la posición de nuestro cuerpo. Tal vez la función más importante del SARA sea la conciencia, un estado de vigilia en el cual un individuo está completamente alerta, vigil y orientado. Los estímulos visuales y auditivos y las actividades mentales pueden estimular el SARA para ayudar a mantener la conciencia. El SARA también se encuentra activo al despertar. Otra función del SARA es ayudar a mantener la atención y el estado de alerta. Este sistema además previene de la sobrecarga sensitiva al filtrar la información, sin importancia de modo tal cual que no llega a la conciencia. Bueno, aquí les voy a proporcionar un ejemplo. Cuando esperamos en el high que comience la clase de anatomía, es posible que no tomemos conciencia del ruido que nos rodea mientras revisamos los apuntes de la clase. La inactivación del SARA produce sueño, un estado de conciencia parcial del que un individuo puede ser despertado. Por otro lado, el daño del SARA produce coma, estado de inconsciencia del cual el individuo no puede ser despertado. En las etapas más ligeras del coma persisten los reflejos del tronco del encéfalo y de la médula espinal, pero en las etapas más profundas se pierden esos reflejos y se pierden los controles respiratorios y cardiovasculares. El paciente muere. Algunos fármacos, como la melatonina, afectan el SARA porque ayudan a inducir el sueño, y los anestésicos deprimen la conciencia a través del SARA. La porción descendente del SARA posee conexiones con el cerebro y de la médula espinal. Además, ayuda a regular el tono muscular, el grado leve de contracción involuntaria normal de los músculos esqueléticos en reposo. Esta porción del SARA también colabora en la regulación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Aun cuando el SARA recibe aferencias de ojos, oídos y otros receptores sensitivos, no recibe impulsos de los receptores para el sentido del olfato. Es posible incluso que los olores fuertes no produzcan despertar. Los individuos que mueren en medio de incendios domésticos suelen sucumbir a la inhalación de humo sin despertar. Por esta razón, todas las áreas para dormir deben tener cerca un detector de humo que emite una alarma intensa. Una almohada que vibra o una luz que parpadea pueden cumplir el mismo propósito para los individuos con deterioro auditivo. Soy Samuel Cosillo y les voy a presentar el cerebelo. El cerebelo, que sigue al cerebro en tamaño, ocupa las regiones inferior y posterior de la cavidad craneal. Al igual que el cerebelo posee una superficie
sumamente plegada, que aumenta mucho el área de superficie de su corteza externa de sustancia gris, lo que permite la presencia de un mayor número de neuronas. Aunque representa una décima parte de la masa encefálica, lo forman la mitad de las neuronas del encéfalo. El cerebelo se halla por detrás del bulbo y la protuberancia, y constituye la parte posteroinferior del encéfalo. Una depresión profunda conocida como fisura transversa, junto con la tienda del cerebelo, tentorium cerebelli, donde se apoya la zona posterior del encéfalo, separan el cerebro del cerebelo. Tanto en una vista superior como inferior, el cerebelo se asemeja a una mariposa. La zona central, angosta, es el vermis, y las alas o lóbulos laterales son los hemisferios cerebelosos. Cada hemisferio está formado por lóbulos separados, por fisuras profundas y nítidas. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior gobiernan los aspectos subconscientes de los movimientos de los músculos esqueléticos. El lóbulo floculonodular en la superficie inferior contribuye al equilibrio y a la postura. La capa superficial del cerebelo, denominada corteza cerebelosa, consiste en pliegues delgados y paralelos de sustancia gris, conocidos como láminas del cerebelo. Más en la profundidad se encuentran tractos de sustancia blanca que forman el árbol de la vida, por su parecido con las ramas de un árbol. Todavía más en lo profundo, entre la sustancia blanca, se observan los núcleos cerebelosos, regiones de la sustancia gris de la que parten axones que conducen impulsos del cerebelo a otros centros encefálicos. La función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos iniciados por las áreas motoras no se ejecutan correctamente, el cerebelo detecta las anomalías. Luego envía señales por medio de un mecanismo de retroalimentación a las áreas motoras de la corteza, a través de sus conexiones con el tálamo. Las señales de retroalimentación ayudan a corregir los errores, afinar el movimiento y coordinar las secuencias complejas de contracciones de los musculares esqueléticos. Además de la coordinación de los movimientos voluntarios, el cerebelo es la principal región del encéfalo que regula la postura y el equilibrio. Estos aspectos de la función cerebelosa hacen posible la realización de todos los movimientos voluntarios, desde jugar al fútbol hasta bailar y hablar. La presencia de conexiones recíprocas entre el cerebelo y las áreas relacionadas en la corteza cerebral sugiere que el cerebelo también puede ejercer funciones no motoras, por ejemplo, cognitivas, que es adquisición de conocimiento y de procesamiento del lenguaje. Los estudios con resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones confirman esta teoría. Otros estudios también sugieren un probable desempeño del cerebelo en el procesamiento de la información sensorial. Mi nombre es Ana Ortiz Vargas y yo les hablaré del diencéfalo. El diencéfalo forma un centro de tejido encefálico inmediatamente por encima del mesencéfalo. Este participa en una amplia variedad de procesos sensitivos y motores. El tálamo. El tálamo es la estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que llegan a las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral, desde la médula y el tronco del encéfalo. Este contribuye a funciones motoras, al transmitir información del cerebro y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. También se encarga de transmitir impulsos nerviosos entre diferentes áreas del cerebro y cumple una función en el mantenimiento de la conciencia. Teniendo en cuenta su posición y sus funciones, existen 7 grupos principales de núcleos a cada lado del tálamo. El núcleo anterior, que actúa en las emociones y en la memoria. Los núcleos mediales,
que participan en las emociones, el aprendizaje, la memoria y la cognición, que es el pensamiento y el conocimiento. Los núcleos del grupo lateral, existen tres: el núcleo lateral dorsal, que actúa en la expresión de las emociones, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar, que ayudan a integrar información sensitiva. También existen 5 núcleos que forman parte del grupo ventral. Esos 5 núcleos están el ventral anterior, que es el que desempeña una función en el control motor; el núcleo ventral lateral, que su función también cumple una función en el control del movimiento; el núcleo ventral posterior, que transmite impulsos de sensaciones somáticas como el tacto, la presión, la vibración, la temperatura, etc., hasta la corteza cerebral. También está el cuerpo geniculado lateral, que lleva impulsos visuales desde la retina hasta el área visual primaria de la corteza cerebral. También está el cuerpo geniculado medial, que transmite los impulsos desde el oído hasta el área auditiva primaria en la corteza cerebral. Los núcleos 5, que son los núcleos intralaminares, se hallan dentro de una lámina medular interna. Estos participan en el despertar, que es la acción de la corteza cerebral por la formación reticular del tronco encefálico. También contribuye a la integración de información motora y sensitiva. El núcleo de la línea media. Actúa en la memoria y en la olfacción. Y por último, el núcleo articular, que es el que monitoriza, filtra e integra las actividades de los otros núcleos talámicos. Ahora les hablaré del hipotálamo. El hipotálamo es la pequeña parte del encéfalo situada por debajo del tálamo. La forman una docena de núcleos organizados en 4 regiones mayores. La primera es la región mamilar, la segunda es la región tuberal. Como tercera está la región supraóptica, que se halla sobre el quisma óptico. La cuarta es la región preóptica, que contiene los núcleos preópticos medial y lateral. El hipotálamo controla muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Impulsos sensoriales relacionados tanto con sentidos somáticos como viscerales llegan al hipotálamo, como así también impulsos de receptores visuales, gustativos y olfativos. Otros receptores dentro del mismo hipotálamo controlan en forma continua la presión osmótica, la concentración de glucosa y de algunas hormonas, y la temperatura de la sangre. El hipotálamo presenta varias conexiones importantes con la hipófisis y produce diversas hormonas. Algunas funciones pueden ser atribuidas a núcleos hipotalámicos específicos, pero de otras no se conoce su localización precisa. Entre esas son algunas funciones del hipotálamo. Se encuentra en el control del sistema nervioso autónomo, que ese se encarga de la regulación de la contracción de fibras musculares lisas, cardíacas y la secreción de muchas glándulas. También tiene como función la producción de hormonas. Elabora hormonas mediante 2 tipos de conexiones, que son la hipófisis y la glándula endocrina. También como función tiene la regulación de patrones emocionales y de conducta, estos son participantes de la expresión de cólera, agresión, dolor, placer y patrones de conducta relacionados con el deseo sexual. También otra de sus funciones es la regulación de la ingesta de alimentos y agua. Tiene 3 centros, que es uno de sus centros es el centro de la alimentación, que promueve la ingesta. También está el centro de la saciedad, que promueve la sensación de plenitud y cese de la alimentación. También está el centro de la sed. Este es cuando ciertas células del hipotálamo son estimuladas por aumento de la presión osmótica en el líquido extracelular, provocan la sensación de sed. La ingesta de agua restaura la presión osmótica a niveles normales. Esta elimina el estímulo y alivia la sed. También está el control de la temperatura corporal. En este caso promueve la producción y la retención de calor. Y por último, la regulación de la frecuencia cardíaca y del estado de conciencia. El epitálamo es una pequeña región superior y posterior al tálamo. Está constituido por la glándula pineal o epífisis,
y los núcleos avenulares. La glándula pineal de piña tiene el tamaño de una habichuela y sobresale de la línea media posterior del tercer ventrículo. Es considerada parte del sistema endocrino porque secreta la hormona melatonina. Como se libera más melatonina en la oscuridad que en presencia de luz, se piensa que esta hormona podría estimular el sueño. Cuando se recibe por vía oral, la melatonina parece contribuir al ajuste del reloj biológico del cuerpo, a inducir sueño y ayudar al organismo a ajustarse al jet lag. Retraso por vuelo. Los núcleos avenulares se relacionan con el olfato, especialmente con las respuestas emocionales frente a los olores, como el perfume de nuestro ser amado o el olor que desprenden las galletitas de chocolate que cocina nuestra madre en el horno. Los órganos circunventriculares. Esas partes del diencéfalo denominados órganos circunventriculares porque se encuentran en las paredes del tercer ventrículo, pueden monitorizar los cambios químicos de la sangre, dado que en estas zonas no existe barrera hematoencefálica. Los órganos circunventriculares comprenden parte del hipotálamo, la glándula pineal, la glándula hipófisis y algunas estructuras cercanas. Funcionalmente, estas coordinan actividades homeostáticas de los sistemas endocrinos y nervioso, como la regulación de la presión arterial, el equilibrio hídrico, el hambre y la sed. Los órganos circunventriculares son también los sitios de entrada al encéfalo del VIH, el virus del SIDA. Una vez dentro del encéfalo, el VIH puede causar demencia, deterioro irreversible del estado mental y otros trastornos neurológicos. El cerebro. Consiste en una corteza cerebral externa, una región interna de sustancia blanca cerebral y núcleos de sustancia gris en la profundidad de la sustancia blanca. La corteza cerebral. Es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro. Esta parte del cerebro contiene pliegues que se denominan giros o circunvoluciones. Las grietas más profundas entre las circunvoluciones se llaman fisuras y las más superficiales se conocen como surcos. La fisura longitudinal divide al cerebro en una mitad izquierda y una derecha, denominados hemisferios cerebrales. La hoz del cerebro ocupa esta fisura. Entre ambos hemisferios se encuentra una ancha banda de sustancia blanca que incluye axones que se extienden de uno a otro hemisferio. A esta banda se le conoce como cuerpo calloso. Lóbulo del cerebro. El surco central separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Un giro conocido como precentral contiene el área motora primaria de la corteza cerebral. Por su parte, el giro postcentral contiene el área somatosensitiva primaria de la corteza. El surco cerebral lateral separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. El surco parieto-occipital separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Una quinta parte del cerebro llamada ínsula se encuentra en la profundidad del surco cerebral lateral. Debido a ello, no puede ser observada. Sustancia blanca cerebral. Formado por axones mielínicos en tres tipos de tractos. Tractos de asociación, que son axones que transmiten impulsos nerviosos entre circunvoluciones de un mismo hemisferio. Tractos comisurales, que son axones que transmiten impulsos nerviosos desde circunvoluciones de un hemisferio hacia circunvoluciones correspondientes del otro hemisferio. Y los tractos de proyección, que son axones que transmiten impulsos nerviosos desde el cerebro hacia porciones inferiores del sistema nervioso central. Ganglios o núcleos basales. En la profundidad de cada hemisferio se encuentran tres núcleos conocidos en conjunto como ganglios basales. Dos de esos ganglios se encuentran próximos al tálamo. El globo pálido se encuentra más cerca de esta estructura, mientras que el putamen se encuentra más cerca de la corteza. Ambos ganglios forman el núcleo lenticular. El tercer ganglio es el núcleo caudado,
que junto con el núcleo lenticular forma el cuerpo estriado. Una pequeña lámina de sustancia gris ubicada fuera del putamen se denomina claustro. El sistema límbico, formado por un anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y piso del diencéfalo, que rodea la parte superior del tronco del encéfalo y el cuerpo calloso. Sus componentes son el lóbulo límbico, reborde en la superficie medial de la corteza cerebral de cada hemisferio, que incluye el surco del cíngulo, que está sobre el cuerpo calloso, y el giro parahipocámpico, que se halla en la parte inferior del lóbulo temporal. Este giro contiene al hipocampo. Giro dentado, que se encuentra entre el hipocampo y el giro parahipocampal. La amígdala, formada por grupos neuronales localizados cerca de la cola del núcleo caudado. Núcleos septales, que están ubicados dentro del área septal formada por la región inferior del cuerpo calloso y el giro paraterminal. Tubérculos mamilares del hipotálamo. Son dos masas redondeadas cercanas a los pedúnculos cerebrales. Núcleo anterior y medial del tálamo. Bulbos olfatorios. El fórnix, la estría terminal, la estría medular, el fascículo telencefálico medial y el tracto mamilotalámico son otros componentes del sistema límbico. Continuamos con el encéfalo y los nervios craneales. Aquí, como podemos observar, vemos una imagen donde nos muestra el encéfalo y algunos de sus nervios, como por ejemplo tenemos el lado posterior y el lado anterior, y podemos observar el plexo coroideo del ventrículo lateral, la vena cerebral superior, el espacio subaracnoideo, el cerebro, por supuesto, la masa intermedia del tálamo, la comisura posterior, la vena cerebral magna, el foramen interventricular, el mencéfalo, la apertura lateral, etc. Es muy clara la imagen, podemos observar todos sus nervios y todo lo que es el encéfalo, el cerebro en general. Continuamos con la organización funcional de la corteza cerebral o craneal. Área sensitiva. Esta llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales a regiones situadas por detrás del surco central. Después está la área somatosensitiva primaria. Esta se localiza directamente en sentido posterior al surco central y de cada hemisferio cerebral, en el giro poscentral del lóbulo parietal. Tenemos también el área visual primaria, que esta se localiza en el polo posterior del lóbulo occipital, principalmente en la superficie medial, próxima a la fisura longitudinal. Recibe la información visual y está vinculada con la percepción visual. Tenemos el área auditiva primaria también, que esta se localiza en la parte superior del lóbulo temporal cerca del surco lateral, y esta recibe la información sobre el sonido y está vinculada con la percepción auditiva. Después tenemos el área gustativa primaria, que esta se localiza en la base del surco postcentral sobre el surco cerebral lateral de la corteza parietal. Recibe información sobre el gusto y participa en la percepción y en la discriminación gustativa. Y por último tenemos el área olfativa primaria. Se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal y recibe impulsos olfativos y está relacionada con la percepción olfativa. Continuamos con áreas motoras. La formación motora que sale de la corteza cerebral fluye fundamentalmente desde la región anterior de cada hemisferio. Aquí tenemos dos áreas que pertenecen a estas áreas motoras. Tenemos el área motora primaria, que se localiza en el giro precentral del lóbulo frontal. Cada región del área motora primaria controla las contracciones voluntarias de un músculo o un grupo de músculos. Y por último tenemos el área del lenguaje de Broca, que está localizada en el lóbulo frontal cerca del surco cerebral lateral. Continuamos con áreas de asociación. El área del lenguaje de Broca y el área de Wernicke
se encuentran generalmente en el hemisferio izquierdo, como se muestra aquí para indicar la localización relativa. Los números todavía utilizados corresponden al mapa de la corteza cerebral de K. Brodmann, publicado por primera vez en 1909. Bueno, continuamos con las áreas de asociación. La primera es el área de asociación somatosensitiva, que es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, como así también del tálamo y de otras partes del encéfalo. Tenemos el área de asociación visual, que ésta se localiza en el lóbulo occipital, recibe impulsos sensoriales del área visual primaria y del tálamo. También tenemos el área de reconocimiento facial, que corresponde aproximadamente a las áreas 20, 21 y 37 que se ven en la imagen, en el lóbulo temporal inferior, y recibe impulsos nerviosos del área de asociación visual. Tenemos el área de asociación auditiva, que se localiza por debajo y por detrás del área auditiva primaria en la corteza temporal. Permite reconocer los sonidos como los lenguajes, la música y los ruidos. Este se encuentra en el área 22. Tenemos la corteza orbitofrontal, que corresponde aproximadamente al área 11 a lo largo de la porción lateral del lóbulo frontal. Recibe impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. También tenemos el área de Wernicke, que es el área posterior del lenguaje, el área 22 y el área 39 y 40 posiblemente. Una región extensa de los lóbulos temporales y parietal izquierdos interpretan el significado del habla al reconocer las palabras pronunciadas. Se activa cuando las palabras se traducen en pensamientos. El área de integración común, que vemos de 5, 7, 39 y 40, está rodeada por las áreas de asociación somatosensitivas, visual y auditivas. Y por último, la corteza prefrontal, que es el área de asociación frontal, es un área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal que se encuentra bien desarrollada en primates y especialmente en el hombre. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que está en las áreas 9, 10, 11 y 12. El área 12 no se ilustra ya que se encuentra en la superficie medial. Presenta numerosas conexiones con otras áreas de la corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, sistema límbico y cerebelo. Continuamos con la lateralización hemisférica. Los hemisferios cerebrales se dividen en 4 lóbulos: los frontales, los parietales, los temporales y los occipitales. A pesar de que los hemisferios derecho y izquierdo del cerebro son casi simétricos, existen diferencias anatómicas sutiles entre ellos. Por ejemplo, en aproximadamente 2/3 de la población, el plano temporal, una región del lóbulo temporal que abarca el área de Wernicke, es el 50% mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esta simetría se manifiesta en el feto humano alrededor de las 30 semanas de gestación. Bueno, pasamos a las ondas cerebrales. ¿Qué son las ondas cerebrales? Bueno, es la actividad eléctrica producida por el cerebro. Estas ondas son muy de baja amplitud, son del orden microvoltios en humanos y no siempre persiguen una sinusoide regular. Estas ondas pueden ser detectadas mediante el electroencefalógrafo y se califican en ondas alfa, beta y teta. En las ondas alfas, estas ondas rítmicas aparecen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo. La unidad comúnmente utilizada para expresar la frecuencia de Hertz es un Hz, equivalente a un ciclo por segundo. Las ondas beta, la frecuencia de estas ondas es de 14 a 30 Hz. Las ondas beta aparecen normalmente cuando el sistema nervioso se activa, es decir, al experimentar sensaciones o cuando existe la actividad mental. Las ondas teta, estas ondas tienen una frecuencia de 4 a 7 Hz. Las ondas teta se observan habitualmente en niños, adultos que padecen estrés emocional. También están presentes en gran cantidad de trastornos encefálicos.
A continuación, tenemos un cuadro que nos resume las funciones de las principales porciones del encéfalo. Tenemos su parte y su función. Comenzamos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo contiene tractos sensitivos ascendentes y motores descendentes. El centro cardiovascular regula el latido cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos. Tenemos las protuberancias, que contienen tractos sensitivos y motores. El mescéfalo, que contiene tractos sensitivos y motores. Los colicuos superiores coordinan un movimiento de la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a los estímulos visuales. Tenemos el cerebelo, que suaviza y coordina las contracciones del músculo esquelético y regula la postura y el equilibrio. Tenemos también el diencéfalo, que tenemos el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo transmite casi toda la información sensorial a la corteza cerebral. El hipotálamo controla e integra la actividad de esto y produce las hormonas incluidas en las hormonas liberadas. Y el epitálamo, formado por la glándula pineal, que secreta melatonina, y por los núcleos aveculares. Y por último tenemos los nervios craneales. Estos son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Aquí tenemos algunas de las funciones del hemisferio derecho y algunas funciones del hemisferio izquierdo. Algunas de las funciones del hemisferio derecho reciben las señales sensitivas somáticas desde los músculos de la mitad izquierda del cuerpo y los controla. Conocimiento musical y artístico, sentido del espacio y patrones de percepción, reconocimiento de rostros y contenido emocional de las expresiones faciales, genera el contenido emocional del lenguaje, genera imágenes mentales para comprar las relaciones espaciales y identifica y discrimina diferentes olores. En cambio, a las funciones del hemisferio izquierdo tenemos pocas, pero recibe las señales sensitivas somáticas desde los músculos de la mitad derecha del cuerpo y los controla. Tenemos también el razonamiento, las habilidades numéricas y científicas, la capacidad para utilizar y comprender del lenguaje y el lenguaje escrito y hablado. Esto es todo de mi parte, muchas gracias.